Continuamos con el preliminar, momento de la entrevista destacada del día de hoy. Estamos en comunicación con uno de los máximos ídolos de la historia del Club Ferrocarril Oeste, campeón del mundo con la selección argentina en México en 1986. Hacemos alusión a Oscar Alfredo Garré, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Oscar, muy buenos días. Ricardo Bortolozzi lo saluda desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto hablar con vos. El gusto es nuestro, Oscar. La idea de esta entrevista es poder dialogar acerca de su trayectoria deportiva, una trayectoria, un recorrido que ha sido de mucho sacrificio desde sus inicios para usted. Sí, la verdad que sí, es decir, uno siempre, cuando está en estas entrevistas o a veces uno se pone a hablar en una mesa de café y te preguntan cómo ha sido este recorrido, y yo creo que hay muchos chicos, muchos muchachos que han pasado por ahí, por lo que pasé yo, o algunas cosas más difíciles, más duras. En el caso mío, bueno, yo empecé a los 14 años en Ferro, en el cual tenía que trabajar desde temprano, me iba a mi casa desde las 4 de la mañana a trabajar y después ir a entrenar a las 3 de la tarde con 14 años en la 9ª división del club, y después estudiar, que salía de ahí, estudiar en una escuela industrial, pero bueno, son por esos sacrificios que uno lo hace porque también hacíamos lo que nos gustaba, ¿no? El caso de poder jugar al fútbol y con la ilusión del día de mañana poder jugar en primera, y bueno, por suerte se me dio, y bueno, fue un poco los comienzos que tuve desde muy chiquitito en el fútbol. Usted era del conurbano. ¿Cómo llegó la posibilidad de probarse y de quedar en Ferrocarril Oeste? Nosotros teníamos un entrenador en el barrio que como todo, viste que el fútbol es pasión de todo, y este hombre hacía equipos, y después esos equipos competían con chicos de distintos clubes. Íbamos, y por ejemplo la categoría mía, que era 56, competía con la 9ª de Ferro, con la 9ª de Boca, con la 9ª de Chicago. Y cuando había algún chico que por ahí a ese club o al entrenador de ese club le gustaba, le interesaba, él lo dejaba en el club y a cambio le pedía unas pelotas o algún juego de camiseta para seguir entrenando. Y bueno, así fue que tuve la posibilidad de integrar ese equipo, y fuimos a jugar con Ferro, y ahí en ese entonces estaba Antonio Garabal dirigiendo la práctica, y tomó la decisión de 2 o 3 chicos que se quedaran, y de los cuales estaba yo, y ahí empezó un poco el recorrido. Una prueba de aquel esfuerzo que usted realizaba, el sacrificio, era el apodo de ciruja que le pusieron en las inferiores. Sí, porque lo que te comentaba, yo me iba de mi casa muy temprano, a las 4 de la mañana, repartí gaseosas en Capital, y después, lógicamente, hasta la hora de entrenamiento me iba a dormir la siesta bajo la tribuna, que en ese entonces era abajo de los tablones, y ponía el bolsito de almohada. Entonces cuando Antonio pasaba lista, y decía que faltaba yo, y mis compañeros decían, dice, Garré está durmiendo bajo la siesta bajo la tribuna. Entonces Antonio me apodó, que es un ciruja, y bueno, ahí un poco fue el apodo que me reconocían más los hinchas, más los íntimos del club. Uno imagina que cuando conversa con sus hijos, con sus nietos, estas cosas deben ser las que más orgullo le deben dar. No sé si orgullo, sí, a ver, el orgullo por ahí es para uno, porque, qué sé yo, a mí mis padres lo único que me pudieron dejar fue la educación. Entonces es un poco lo que nosotros como padres siempre le inculcamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? La educación, el sacrificio, el trabajo, que a todos siempre nos costó poco, mucho nos costó, y como en el caso mío debe haber un montón de chicos que han pasado por eso. Pero bueno, sí, ellos se han enterado también, como decís vos, por comentarios de compañeros, o porque ha salido también en alguna historia por ahí de cómo fueron mis comienzos, pero y a veces
cuando sale el tema me cargan. Pero bueno, eso es una historia de vida, ¿no? Como debe haber tantas. Futbolísticamente, el Verdolaga estaba en la Primera B en aquellas épocas, pero era un club con mucha contención social. ¿Cómo recuerda usted aquellos inicios? Era un club, como dijiste, muy social. Era un club que tenía prácticamente el fútbol como una disciplina más. Era un club en ese entonces que siempre permanecía en primera, y por ahí 2 o 3 años perdía la categoría y al otro año volvía a subir. Hasta la década del 80 fue así. Después de la década del 80 que vino Carlos, un poco acomodó ese pensamiento o esa filosofía, y tuvo un gran apoyo de los dirigentes de poder tener un trabajo a largo plazo, que hoy es difícil porque estuvo 14 años con nosotros. Y bueno, de ahí fueron, creo que los mejores años futbolísticamente de Ferro, ¿no? Que tuvimos 6, 7 años que peleamos campeonatos, logramos campeonatos, logramos subcampeonatos. Fue una muy linda época. ¿Había mucha ansiedad en usted en los momentos en que se sabía que iba a debutar en primera? Y había cierta ansiedad porque nosotros, un grupo de 5 o 6 chicos, don Vittorio Spineto, que siempre se quedaba a ver las inferiores, nos había llevado a entrenar con la primera, que ya era un sueño, y lógicamente después que estás entrenando ahí, tenés la ilusión y las ansias de poder jugar en primera. Y bueno, por suerte esos pasos se fueron dando, porque en esa época se jugaban los metropolitanos y los nacionales. Claro. Y entonces el nacional, por ahí, cuando jugabas con algún equipo del interior y vos tenías por ahí la posibilidad de poder jugar, ya que a veces le daba descanso a algún jugador, y bueno, decía, bueno, por ahí me toca a mí, por ahí nos toca a nosotros, y bueno, siempre pensando el día que te toque jugar y no salir más. Pero bueno, son todas esas cosas que le pasa, creo que les pasó a nosotros y les pasa a todos los chicos ahora también, de poder debutar, y bueno, así fue. Jerónimo Sacardi alguna vez dijo que aquel ascenso del 78 había sido el día más feliz de su vida. ¿Cómo lo recuerda usted a ese momento? Y fue un momento muy lindo, porque yo debuté en el 76, con 18 años casi, y bueno, el otro año pasó que ahí está, perdimos la categoría. Claro. Y después al otro año tuvimos la posibilidad de volver a primera. Lógicamente el primer año, el segundo año de ser profesional y tener ese, no te digo disgusto, pero sí esa desilusión de perder la categoría, claro, es doloroso. Bueno, pero al otro año tuvimos también la posibilidad de ascender, y bueno, fue mi primer logro importante, digamos, en mi carrera, de volver a hacerlo a primera. Así que también eso fue una alegría que uno no se puede olvidar de esas cosas, lógicamente, ¿no? Por supuesto. Y hablando de Sacardi, ¿cómo recuerda usted a quién fue su entrañable amigo? No, una excelente persona, un consejero, un gran amigo, un gran profesional. Sí, tenía todo. No hay palabras para describirlo, porque era, aparte de buen jugador, o viste cómo es, cuando uno lo enfrentás, decís, no lo querés enfrentar, pero son esos jugadores que dejaban todo en la cancha, y aparte siempre fue Cacho una persona, a nosotros que éramos más chicos, siempre nos aconsejaban de la mejor manera. Entonces, bueno, un ejemplo. Y yo creo que después de esa generación, el caso de él, el caso de Choco Rey, el Negro Franco, que eran de la camada de Cacho, que nos llevaban 6, 7 años, eran muchachos que nos aconsejaron, y después, bueno, tomamos la posta nosotros de seguir con esa filosofía, ¿no? Como es con esa escuela. Pero la verdad que una excelente persona. Hablando el año pasado con Carlos Aymar, nos catalogaba a Grigol como un revolucionario del fútbol. ¿Qué característica podría ser usted de que fue el maestro del fútbol hasta no hace mucho tiempo en la actividad?
Lo que pasa que todo lo que hacía Carlos en la época del 80 es lo que se hace ahora en el fútbol, ¿entendés? Sí. Y tanto él como tuvo la suerte de trabajar también con Bilardo, fueron dos técnicos que estaban en todos los detalles, ¿entendés? Estaban en todos los detalles, esos fueron los primeros que empezaron con los videos para ver los rivales, entre semana planificar los trabajos de acuerdo al rival de turno, un montón de cosas que hicieron que ellos fueran grandes, ¿entendés? Y hoy en día cuando vos ves el fútbol actual y cómo se trabaja y cómo piensan los chicos y los entrenadores, y vos decís, ellos les llevan 20, 30 años de ventaja, entonces claro, siempre decimos que fueron unos adelantados. ¿Y cómo eran aquellos entrenamientos en conjunto con León Agnudel y el equipo de básquet? Y nosotros, por ejemplo, yo siempre cuento esa historia, que por ejemplo, todo lo que era trabajos de pelota parada, como decimos en el ambiente nuestro, que son tiro libre de costado, córner, a favor y en contra, Carlos siempre traía a los muchachos de básquet, que lógicamente ellos tienen una forma de marcar, y nos enseñaban a nosotros cómo teníamos que marcar, ¿no es cierto? Usando los brazos, sin hacer foul, pero bueno, marcando de una manera que a nosotros nos dio mucho resultado. Era muy difícil que a nosotros nos hicieran un gol de cabeza, por ejemplo, un rival, pero era porque, bueno, marcábamos de una manera que los rivales les costaba poder llegar a definir. Eso es la parte defensiva. Y en la parte ofensiva trabajábamos nosotros decíamos, con una forma de cubrirnos cuando íbamos a cabecear, de taparle al rival la posibilidad que te marquen, y siempre cuando la pelota volaba teníamos siempre dos jugadores que iban a los espacios libres para tratar de definir, y también así hicimos un montón de goles. Y bueno, todas esas cosas a nosotros nos permitieron de poder hacer durante varios años una muy buena campaña. Los entrenadores y los rivales no le encontraban la vuelta, no se daban cuenta del funcionamiento que teníamos, y por eso esa gran campaña. Y vos ahora los ves a los muchachos y ves jugadas de equipos a favor y en contra, y bueno, y vos te das cuenta que son cosas que nosotros hacíamos hace 30 años atrás. Y en el año 81, ya hace 40 años, lograron pelearle palmo a palmo al maravilloso Boca de Maradona y Brindisi, algo que la prensa, que hizo que la prensa los mire un poco de recelo a ustedes, Oscar. Y sí, lo que pasa es que nosotros éramos un equipo, como decimos, que no vendíamos, no le servía a los medios radiales o televisivos que estar Boca peleando el campeonato y un equipo chico, porque no tenía demasiado, no había demasiada expectativa por lo que era los hinchas y mismo la gente. Pero bueno, nosotros, como decís vos, nosotros le peleamos palmo a palmo el campeonato a Boca con Brindisi, con Maradona, con Gatti, con Ruggeri, con grandes jugadores, y por ahí nosotros teníamos también grandes jugadores, pero éramos desconocidos. Claro. Entonces era difícil. Ellos fue el Metropolitano, y el Nacional también nos tocó, salimos subcampeones del Metropolitano a un punto de Boca, cuando Boca tuvo 12 penales a favor, nosotros no tuvimos ninguno, pero bueno, son esas cosas del fútbol. Y el Nacional lo perdimos la final con el River de Kempe, de Ramón Díaz, de Beto Alonso, también de grandes jugadores. Pero nos sirvió de experiencia para darnos cuenta también que con trabajo, con humildad, se podían lograr cosas, cuando por ahí Ferro esas vivencias no la había tenido antes. Y yo creo que eso también nos hizo madurar mucho a nosotros. ¿Y qué diferencias y cosas en común nota usted a la distancia de aquella final frente a Quilmes en el 82 y la inolvidable contra River en el año 84? Y ya éramos un equipo más maduro, teníamos ya un sistema en el cual el sistema, por más que viniera Boca, River, de los grandes, digamos, un equipo grande del fútbol argentino, o un equipo
que pasaba como nosotros, que por ahí éramos equipos chicos, como pasó con Quilmes. Entonces jugábamos de la misma manera, imponíamos el estilo, ¿entendés? No nos cambiaba enfrentar a un grande o a un chico. Lo bueno era que salíamos mentalizados en saber lo que teníamos que hacer nosotros. Entonces eso creo que fue la gran diferencia. Y entre medio de esas dos consagraciones vino la primera citación de Bilardo. Sí, en el 83, ya se corría un poco, estaba siempre el rum que iban a cambiar y que habían cambiado el técnico en el caso de la selección, que fue Carlos Bilardo, y lógicamente cuando pasa eso, viste, siempre está el comentario de que va a haber un cambio generacional de jugadores, y en esa época por ahí estaba Estudiantes de La Plata, Argentino Junior, Independiente, Ferrocarril Oeste, que éramos 4 o 5 clubes que estábamos siempre peleando campeonatos, y bueno, y que había jugadores que estaban pasando un buen momento, y dentro de eso surgía el nombre de algunos muchachos de Ferro, entonces también estaba esa inquietud y ese deseo y esa ilusión de por ahí, ¿quién te dice te puede tocar? Me imagino que su gratitud, su agradecimiento hacia Bilardo debe ser muy grande, porque también lo bancó en situaciones donde quizás usted era un poco resistido, más que nada por la prensa, que por ahí lo tenía identificado con aquel Ferro. Sí, nosotros cuando nos reunimos con los muchachos del 86, siempre, como todo, salen los comentarios de que había 4, 5, 6 jugadores por ahí un poco resistidos, como decís vos, porque no se podía entender que hubiera jugadores de equipos chicos en la selección, porque siempre pasaba que eran jugadores de afuera o jugadores de equipos grandes, pero bueno, como decís vos, yo siempre tuve el apoyo del entrenador, que cada entrenamiento y cada partido me respaldaba y me pedía cosas que yo se las podía realizar. Entonces era mutuo, él me respaldó en seguir convocándome, y yo creo que en los entrenamientos, como todos los compañeros, ¿no?, dejábamos todo, entonces creo que fue recíproco. Pero aparte de haber sido resistido, nosotros siempre hablamos con los muchachos que sabemos que son las reglas de juego, porque el jugador de fútbol, cuando juegas bien y ganas, te gusta, viste, que te palmen la espalda, claro, y que hablen bien. Y cuando juegas mal, también es bueno que te lo digan, ¿entendés? Y siempre digo que el autocrítico también tiene que ser uno, porque uno sabe cuando juega bien, cuando juega mal. Pero la bronca y la impotencia a veces que nos daba a nosotros era que había un sector del periodismo que por ahí era como que quería armar el equipo, ¿entendés? Que decían, este no tiene que jugar, no tiene que estar, y tiene que estar este. Entonces yo creo que ahí donde veía un poco la bronca y la impotencia nuestra, porque las críticas sabés que son así, pero después de ahí a meterte en un rol que no te corresponde, de querer sacar y poner jugadores, creo que eso no es justo, ¿entendés? Entonces nosotros tampoco tenemos derecho a decir, este periodista, vos podés decir, un periodista no te gusta, se lo puede decir y no hay problema, pero después decir, este periodista no tiene que trabajar o no tiene que estar acá. Yo creo que eso no está bien. Claro. Entonces eso es lo que pasaba con ese grupo. Pero bueno, yo creo que ese grupo también estuvo muy unido, tenía el objetivo muy claro, ¿entendés? Bilardo formó un gran grupo de personas, sobre todo, aparte de grandes jugadores, grandes personas, y yo creo que ese grupo, al estar tan unido, se lograron cosas importantes como la Copa, pero más que nada por eso, ¿no? Porque el grupo siempre estuvo muy unido. Y hablando del Mundial, los momentos previos al conocimiento de la lista definitiva, ¿en su caso lo vivió con nerviosismo o estaba seguro de que iba a ser tenido en cuenta? No, seguro tenía una tranquilidad de lo que te dije anteriormente. Por ejemplo, la primera convocatoria siempre había dejado en la cancha todo, y bueno, siempre la ilusión de poder estar. Y después, lógicamente, cuando estás adentro, tenés el objetivo claro de saber que tenés una posibilidad y la tenés que tomar
al máximo, ¿entendés? Dejar todo. Yo siempre dije que desde el día que me tocó la convocatoria, digo, de acá me sacan con los pies para adelante. Claro. Me pueden sacar porque por ahí hay algún compañero o un muchacho de otro equipo que está jugando a un nivel superlativo o un nivel alto, y por ahí vos decís, bueno, le toca a él, pero yo que me sacaran de la selección por no cumplir o no dejar todo, va a ser imposible. Entonces, eso lo tuve siempre presente. Pero vos fíjate que después del último partido nuestro con Perú acá en las eliminatorias, que empatamos sobre la hora y clasificamos, de ese plantel que formó con Filiol, jugó otro cero, Pasarela y yo, en el fondo, línea de tres, y Daniel, pero Daniel, bueno, después cuando fue a México tuvo un problemita de salud y no pudo jugar, pero estaba Daniel y yo. Después estaba Miguel Russo, estaba el Bocha Ponce, estaba Julián Camino, estaba el Pato Filiol, estaba el Flaco Gareca, qué sé yo, el Bocha Ponce, Derticia, muchos muchachos, y por ahí no llegaron, ¿entendés? Y vos decís, una bendición o no sé, el destino o el sacrificio que uno hizo de que en la lista final pudiste estar dentro de los 22 que fueron al Mundial. Luego de la suspensión ante Inglaterra, a usted le toca quedar afuera del 11 titular frente a Bélgica. ¿Es cierto que uno de los que vino a hablarlos o quien fue como capitán fue Diego Armando Maradona, ya que usted estaba muy triste en aquel momento? Sí, vino Diego, porque yo, como bueno te contaba recién, el primer partido que jugaron en Chile, la selección argentina, que yo no jugué porque estábamos jugando Copa Libertadores con Ferro, la revancha en Argentina la pude jugar, después de ahí no salí más, jugué todos los amistosos, Copa América, eliminatoria y Mundial. Y bueno, me tocó por dos amarillas salir del equipo, y realmente yo pensé que iba a volver al primer equipo cuando jugábamos con Bélgica, pero bueno, Bilardo dio el equipo titular, en el cual había jugado el Vasquito al lugar mío, y sostuvo ese equipo. Bilardo me vino a explicar que no tenía por qué, porque nunca le pedí explicaciones porque me ponía, no le iba a pedir explicaciones porque no jugaba. Pero vino Carlos y me dijo que no iba a contar ese partido conmigo porque en ese momento Bélgica jugaba con un solo delantero y tenía muchos volantes, entonces el Vasquito necesitaba que jugara más en el medio campo, porque yo no era tan volante. Y bueno, decidió jugar por poner el Vasquito. Entonces yo, después que dio la formación, estaba muy triste, me puse a llorar en la habitación, y bueno, vino Diego, se sentó conmigo en la cama. Creo que hay cosas que la gente no sabe, pero Diego fue un gran compañero, un gran ser humano, una persona muy sensible, y vino a hablar conmigo, me hizo entender que era una decisión más que nada táctica, y bueno, me vino a dar su apoyo. Entonces son esas cosas que realmente uno la valora, ¿no? Aparte él ya era Diego Armando Maradona, y usted era un jugador de Ferro, es decir, eso habla también de lo que fue Diego como persona, como lo decía recién. No, indudable. Ahí dentro de ese grupo, dentro del grupo, Maradona era uno más, como Almirón, como Ruggeri, como Pumpido, como Celada, ahí adentro éramos todos iguales, todos teníamos, como se dice ahora, voz y voto, todos tenían la opinión y eran escuchados, lógicamente para afuera y para la gente y para el periodismo. Maradona tuvo un mundial excepcional y lógicamente fue el abanderado nuestro, el capitán, creo que fue el mejor jugador del mundial sin ninguna duda, pero dentro del grupo era uno más, ¿entendés? Entonces eso también uno después de tantos años lo valora, y por eso también después de tantos años seguimos muy unidos ese grupo. ¿Y cómo se siente esa copa tenerla en las manos? Y es un orgullo muy grande, un orgullo y un honor, porque cada vez que tenemos la posibilidad de tenerla en la mano, y uno la tuvo cuando la ganó, y después la tuvo cuando por ahí fuimos, o la presentaron en los países que a veces la traen, y vos sabés que sos el único que la pueden tocar, o la puede levantar. Es como que a medida que pasan los años le das más valor, ¿viste? Claro. Y al tener tus hijos más grandes y tus nietos más grandes, y te ven
vos estás en ese momento, en esa situación, hasta para ellos es un orgullo y un honor. Entonces también por ellos uno le da mucho valor, ¿no? ¿Y cómo se hace para motivarse después de ser campeón del mundo para venir a Argentina y jugar, por ejemplo, contra Platense? Y bueno, pero es porque uno eligió esta profesión tan linda y tan bonita, ¿entendés? Por eso cuando ahora yo estoy a cargo, soy secretario técnico de Ferrocarril Oeste, junto con el hijo de Cacho. Claro. Y es un poco el mensaje que nosotros le damos a los chicos, ¿entendés? Que vos tenés que ser agradecido a, qué sé yo, a tu familia, a todos los que te apoyaron para estar en esta bendita profesión, hacer lo que te gusta, te pagan, salís en televisión, ¿entendés? Si el día de mañana tenés un buen pasar, se lo debes a esta profesión, no solamente para vos, para tu familia. Entonces, todos los días de la vida, en los entrenamientos y en los partidos, es una carta de presentación. Entonces vos no te podés relajar. En esto, y a la gente común, como somos ahora nosotros, porque nosotros ahora somos gente común, ya dejamos ser jugador de fútbol, le pasará lo mismo cuando tienen que agarrar el bolsito y ir a la fábrica o a su lugar de trabajo, ese desafío de saber que tienen que cumplir porque a fin de mes tienen que cobrar para traerle la comida a su mujer y a sus hijos. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, yo creo que el ser humano tendría que ser así. El ser humano tiene que ser así, saber de que todos los días, igual tu profesión como periodista, me imagino que tendrás todos los días ese desafío, ¿entendés? De encontrar notas nuevas y mejorar y averiguar, porque si no entras en una mediocridad de que decir que como que si te diera todo lo mismo, ¿entendés? Y qué sé yo, yo digo que ya estamos en una edad, entrado en una edad que vos decís, ¿y ahora qué hago? No, y bueno, uno se levanta y todos los días sale a trabajar y hacer cosas, y cuando no es trabajo, hablar con los chicos, qué sé yo, tantas cosas que te da esta vida tan linda para seguir creciendo, y hasta el día que uno ya no esté nada acá, el pensamiento nuestro es ese. Y hablando de Ferro, ¿cómo vivió la decadencia que tuvo el club a principios de este siglo, que pareció en un momento que no tenía fondo? Y una pena porque uno vivió momentos gloriosos en este club, ¿entendés? Yo nací acá, no nací ahí. Vos imaginate que yo tengo 64 años y ya son 50 años que prácticamente he vivido en el club, y he vivido más con 44 de casado, así que he vivido más en el club que con mi familia y que con mis padres. Entonces uno tiene un cariño y un sentido de pertenencia muy grande. Entonces, una pena por ahí, por la situación del país, por los malos manejos de algunos dirigentes que por ahí, siendo jóvenes, pensaron de que no te ibas a llevar el mundo por delante, pero que iban a seguir haciendo cosas por ahí para que el club esté en la elite. Pero bueno, se han equivocado y hoy en día Ferro lo está pagando. Vos sabés que llegar arriba cuesta mucho, y cuando llegas arriba mantenerse también cuesta mucho. Pero cuando haces mal las cosas, cuando te caes, después tenés que volver a construir eso, y hoy te cuesta 10 veces más. Pero bueno, estamos en un lugar ahora, yo digo, de privilegio, de nuestro humilde lugar en Secretaría Técnica, de aportar nuestro granito de arena para volver a llevar al club a ese nivel que tuvimos en la época del 80. ¿Y lo desvela las ansiedades para volver a ver a Ferro en primera división, o cree que usted la reconstrucción tiene que ir siendo gradual para poder llegar en un buen nivel? No, yo digo que nosotros hace 1 año y medio que estamos en el club, y a los dirigentes le hicimos saber, al menos de nuestro humilde lugar, de que nada es fácil, que con trabajo y seriedad y siendo organizado y llevando las cosas como corresponden, se puede lograr nuevamente llevar al equipo a primera. Recetas mágicas en esto no hay. Puede pasar que vos de un día para otro tengas esa posibilidad, pero nosotros también sabemos, el único camino que conocemos es el trabajo y el sacrificio. Entonces, bueno, estamos abocados a eso. ¿Qué no podría decir del fútbol de Israel?
Y el fútbol de Israel es un fútbol que ellos se fijan mucho como en el fútbol inglés. Es un fútbol muy rápido, muy vertical. Eh, no vas a encontrar grandes jugadores digamos, con la habilidad que tienen los sudamericanos. Y hoy ha crecido mucho. Yo también ahora tiene participaciones en la UEFA, tienen participación en la Champions League. Entonces, esos campeonatos por ahí antes no los tenían. Uh-huh. Entonces, al tener esa clase de competencia también a vos te permite por ahí llevar a algunos jugadores del exterior que potencien a los jugadores que tenés, como yo digo, de casa, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, ha crecido mucho, el fútbol israelí ha crecido mucho, pero mayormente, para que la gente entienda, es un fútbol muy parecido al fútbol inglés, ¿viste? Ellos ahí se fijaban mucho en ese fútbol vertical. Lógicamente, por ahí no tienen tanto la dinámica como el fútbol inglés, no tienen tanta la técnica como el fútbol inglés, pero el estilo es muy parecido. Uh-huh. ¿Le dolieron algunas expresiones o pintadas cuando usted, siendo técnico, decidió irse a Lanús? No, porque fue una decisión cuando estábamos con Cacho, que hacíamos uh-huh. dupla, y el club con nosotros tenía una deuda bastante importante, y bueno, yo decidí junto con Cacho de ver la posibilidad de poder ir a la luz, y bueno, tomamos la decisión de que yo podía ir a la luz y Cacho se quedara en Ferro para seguir el proyecto que habíamos arrancado 1 año y medio antes. Uh-huh. Yo tengo la tranquilidad de saber que cuando nosotros asumimos el equipo prácticamente estaba descendido, uh-huh. en el 94, en el 95, y al campeonato siguiente lo dejamos con un promedio que estábamos 10º. Uh-huh. Entonces hicimos un buen trabajo. Entonces esa a nivel profesional fue una posibilidad buena para mí, buena para el club también, porque se quedaba Cacho y seguía el proyecto. Entonces, en ese sentido, estoy muy tranquilo. Uh-huh. Y para ir terminando, cuando habla con su nieto Benjamín, ¿qué cosas les dice, qué cosas les aconseja? Lo mismo que te comenté anteriormente, uh-huh. que él tiene muchas condiciones, es un chico que tiene muchas condiciones, es un chico muy profesional, en su vida privada la lleva muy bien, ¿entendés? Es muy ordenado en su vida privada, muy ordenado, muy profesional, uh-huh. Pero yo siempre digo que bueno, que él tiene un desafío por delante, que es el jugar en el fútbol argentino, jugar en un equipo grande del fútbol argentino, y bueno, que va a depender de las condiciones que tiene que tener, y que uh-huh. las tiene, pero bueno, ahora las tiene que demostrar, porque uh-huh. a medida que va jugando, los rivales también lo van conociendo, cada vez se le va a hacer más difícil. Seguro. Pero bueno, lo que digo yo anteriormente, él me pregunta muchas cosas, pero yo también sé que las cosas nuestras han cambiado, qué sé yo, desde la alimentación hasta los entrenamientos, pero uh-huh. siempre el consejo es que lo que dije anteriormente, que todos los días es un desafío, todos los entrenamientos tenés que dejar lo máximo, y cada partido tenés que dejar lo máximo. Así que bueno, estamos ilusionados la familia, con toda la familia, de que le vaya bien. ¿Y sueña en un futuro verlo con la camiseta de Ferro? No, ahí no. Ahí no creo. No, ahí no creo. Sería lindo porque tengo 3 hijos, y mis 3 hijos jugaron en el interior uh-huh. del Ferro, igual tengo fotos de ellos, pero siempre yo le digo que la decisión del jugador pasa por el jugador. Cuando uh-huh. vos ves que por ahí hay jugadores que se quieren quedar en un club, o hay jugadores que los transfieren, porque económicamente son profesionales los chicos y van a tener una mejora salarial y un futuro para su familia. Pero siempre digo que el jugador es el último que decide, y el jugador tiene que ir a un lugar y jugar en un lugar donde sea feliz. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, como me dijo mi nieto, ¿qué opinás? Bueno, tenía 2 o 3 chances de jugar en Europa y Racing. Le digo, mira, antes de la pandemia, le digo, a mí me gustaría que te quedes en Europa, porque lamentablemente, y es feo decirlo, pero acá está difícil la situación. Sí. Entonces el estándar de vida y un montón de cosas hacen que
que vos lamentablemente en Europa vivas mejor. Ujú, Y yo me voy a morir en mi país, porque yo voy a morir acá, porque ujú, esta es mi tierra y es mi país, yo lo quiero y mis hijos se criaron acá, mis nietos se criaron acá. Pero ujú, a nivel profesional nos llevan ventaja. ujú. Pero como me dijo mi nieto, abuelo, me dice, me llamaron de Racing, jugar Copa Libertadores, un club grande de Argentina, no pude jugar en primera, me vine de muy chiquitito. Lo deja, digo, es tu decisión, vos tenés que estar en un lugar donde seas feliz. Claro. Y bueno, decidió venir a Racing. Ujú. Muy bien, Oscar, le agradezco mucho por su amabilidad, por su predisposición. Le voy a desear que tenga muchos éxitos en todo lo que emprendan, ahora en su amado Ferro, trabajando desde adentro, y bueno, que puedan cumplirse todos sus deseos. Dale, ya muchas gracias y un cariño a toda la audiencia. Un abrazo muy grande, hasta luego. Gracias, chao, chao.